barbijo y que nos saludemos, pero sí ahora les pedimos que vayan silenciando sus micrófonos, porque así va a ser mejor para que todos podamos escuchar a las disertantes. Yo les doy la bienvenida, yo soy Gabriela Berta, soy la directora ejecutiva de Fundación Cáncer FUCA, y nosotros, FUCA es nuestra fundación que estamos organizando esta charla. En realidad es un ciclo de charlas con la colaboración del Departamento de Psico-Oncología del Instituto Alexander Fleming. Desde ya siempre manifestamos nuestro agradecimiento hacia el servicio en general de psico-oncología, y en particular, bueno, ya les voy a contar quiénes son las dos licenciadas, las dos profesionales que nos acompañan esta vez. Les cuento, por si de pronto algunos todavía no nos conocen a FUCA. FUCA es una fundación que funciona en el Instituto Alexander Fleming, por eso de ahí viene la colaboración que tenemos de los distintos departamentos de profesionales del instituto para todas nuestras actividades. También FUCA desarrolla su acción benéfica en parte dentro del instituto, porque tenemos actualmente 18 profesionales que se están especializando en distintas ramas de la oncología en el instituto, desde médicos que están especializándose en oncología clínica, hasta inclusive una psicóloga que se está especializando en psico-oncología. Y también, bueno, médicos de otras ramas de la oncología. Todos son becarios de FUCA y son apoyados por FUCA para poder especializarse, para poder hacer esa capacitación médica. También tenemos en FUCA un centro de investigaciones oncológicas, donde trabajan aproximadamente, bueno, es variable el número, pero unos 15 investigadores, la mayoría de los cuales pertenecen al CONICET. Digo que es variable el número porque a veces tenemos pasantías por poco tiempo, y otros casos, bueno, tenemos investigadores que ya son doctores, que están en forma permanente investigando en el Centro de Investigaciones Oncológicas de FUCA, y otros que están haciendo pasantías más largas, por ejemplo maestrías o tesis doctorales dentro de nuestro instituto. O sea que tenemos proyectos de investigación, investigamos, generamos conocimiento con relación al cáncer, pero también entrenamos y capacitamos a investigadores. Y bueno, para completar el trabajo de FUCA podemos nombrar acciones de difusión, de prevención, que le llamamos prevención del cáncer, pero prevención que es también estar cerca y ayudar a los pacientes y a todo su entorno a cuidar su salud y afrontar mejor esta enfermedad que es el cáncer. También nos preocupa que toda la comunidad reconozca cada vez más que el cáncer es una enfermedad que puede tener cura, que el paciente de cáncer es un paciente que tiene una enfermedad como cualquier otra, que no se sienta discriminado, que no se sienta menoscabado en su dignidad como persona y como paciente. Así que bueno, ya hablé suficiente de FUCA. Les recuerdo que esta charla está siendo grabada y que posteriormente subiremos la grabación a la página de la comunidad FUCA. Así que si después quieren volver a escucharla o recomendársela a alguna persona, recuerden que la pueden ver en nuestra comunidad. Les cuento también que FUCA, bueno, un dato más sobre FUCA, todas estas actividades que les mencioné son posibles gracias al apoyo de muchísimas personas y empresas, y los invitamos también a todos ustedes, a quienes todavía no se sumaron a ese grupo de personas que nos apoya, bueno, acompañarnos también. Ya le iremos compartiendo alguna información adicional a través del chat. Les cuento que hoy nos están acompañando para dar esta charla la licenciada Graciela Cuello y la licenciada Victoria Piacho. Ambas son psicólogas especializadas en oncología, vale decir psico-oncólogas, y ambas pertenecen, como les decía antes, al departamento de psico-oncología del Instituto Alexander Fleming. La licenciada Cuello es además docente titular de la carrera de especialización en psico-oncología en la UCES, y la licenciada Victoria Piaggio es además especializada no solo en psico-oncología, sino también en otra área que es cuidados paliativos.
Y bueno, desde ya en FUCA les agradecemos muchísimo a ambas por esta colaboración, por donarnos su tiempo y sus conocimientos para que a través de FUCA podamos llegar a todos ustedes y compartir estos temas que creemos que son tan importantes tanto para los pacientes como para las personas que conviven con ellos. Así que bueno, no los demoro más y los dejo con las licenciadas para que comiencen su charla. Les sugerimos también que si tienen preguntas las pueden hacer preferentemente por el chat y las vamos a ir respondiendo más bien al final de la charla para que pueda ser todo más ordenado. Así que bueno, Graciela y Victoria Bueno, se suman hola. aquí. Hola. Bueno, ahora Hola a sí todos y entonces. todas. Buenas tardes, buenas noches. Voy a compartir pantalla. Bueno. Hola. Perdón, ¿eh? Bueno, tal como es el título de... Uy, disculpen. Vamos al final. Ah, Quedó como la última. era muy Ay, parecida, perdón. sí. Bueno, tal como dice el título de esta charla, este taller más que nada, es cuando me duele, ¿qué me duele? ¿No? Hoy vamos a hablar, a lo largo de este tiempo que estemos acá, las características psicoemocionales del dolor. ¿Sí? Bueno, esto no. Bueno. Eh, Primero, comunicarles que justo esta semana es la Semana Nacional contra el Dolor Oncológico. Entonces, van a haber en varias instituciones o posteos o medios que se va a estar concientizando sobre la importancia del dolor oncológico. ¿Por qué? Porque estamos hablando desde la psicooncología, porque no creemos y no definimos al dolor solo desde la mirada médica, sino desde otros aspectos. O sea que el dolor eh, bueno, tiene su característica de tornarse pesado, de tornarse por momentos angustiante, agobiante, y bueno, las características que cada persona le va a dar a este dolor. Y también como aclarar que no siempre transcurrir por una patología oncológica significa que se va a experimentar dolor. Pero puede que a partir de un diagnóstico el concepto de dolor o de deterioro funcional o de experiencia desagradable esté en nuestra fantasía o en nuestro temor a futuro. Un poco para hablar un poco del dolor, de la palabra, de la definición, ya como ven en esta diapositiva, desde su teología la palabra viene de duelo, de pelea, de conflicto. Se la define como una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada a una lesión, en este caso tumoral, de percepción compleja, multidimensional, que ya veremos de qué viene este término, moderada por múltiples dimensiones sensitivas, cognitivas, psicológicas, emocionales, podemos agregar culturales, sociales, espirituales. También a lo largo del taller vamos a estar como desarmando un poco la palabra dolor de sufrimiento. ¿Sí? Generalmente las personas transmiten sufrimiento a través de dolor. ¿Sí? A veces puede darse caso donde el dolor no expresa sufrimiento, o viceversa. A veces el sufrimiento no viene acompañado del dolor. ¿Sí? Pero es verdad que muchas veces en la sintomatología podemos escuchar el sufrimiento a través de una experiencia de dolor. También aclarar que, bueno, el sufrimiento no solo a veces por dolor, también por la amenaza a futuro, por la amenaza a proyectos vitales,
por diferentes pérdidas de funcionalidad que un diagnóstico puede estar impidiendo. Como hablábamos, el dolor es complejo y por tanto por su complejidad, no solo se aborda desde la dimensión física, sino desde otras aristas y otras esferas que acá en esta diapositiva pueden ver. Como psicológico, físico, cognitivo, conductual, social, espiritual y cultural. Desde lo físico podemos ubicar como la localización de la lesión, el diagnóstico, puede ser un dolor por algún tratamiento que estemos realizando que no tiene que ver con el diagnóstico en sí, puede ser por procedimientos médicos, por una punción, por algún estudio. Y también va a diferir si la localización, la severidad, la cualidad y la calidad del dolor. Desde el aspecto conductual, puede interferir en el trastorno del sueño, en trastornos alimentarios, en la comunicación con médicos, con el cuerpo de salud, y también en el cansancio. Desde la dimensión cognitiva, la atribución que le damos a este dolor, qué significado, el modo de afrontamiento, la actitud que tenemos ante el dolor. Por ejemplo, si el dolor continúa, voy a poder soportarlo. ¿Está pasando algo grave que está significando este dolor? La capacidad de adaptación que tengamos a la experiencia del dolor. Por otro lado, y el que más nos compete de nuestra dimensión, es el psicológico, que puede estar repercutiendo en un estado de ansiedad, estado de ánimo deprimido, pensamiento desesperanzador, negativo, temor, irritabilidad, fatiga, pérdida de control de la situación, sufrimiento, irritabilidad, impotencia, frustración, amenaza. Y desde un lado social, espiritual, cultural, cómo repercuten los vínculos, en el apoyo social, si tiende al aislamiento o no, si hay una dificultad para pedir ayuda, en la dinámica familiar y los vínculos, en los roles dentro de la familia, en la cultura, ¿no? A veces pasa mucho que esto de mostrarse fuerte, de no mostrar la vulnerabilidad que tenemos ante el dolor, puede también estar afectando esa esfera. La dimensión trascendental, ¿no? Espiritual. Y bueno, como vemos, el dolor no solo es una dimensión física, sino que entraña todas estas esferas y su tratamiento no tiene que ver solo con la analgesia y la medicina en sí, sino desde el aspecto psicoemocional y otras disciplinas que también pueden tratar el dolor y por consiguiente aliviar. Le damos una importancia muy grande a los analgésicos y al tratamiento del dolor por especialidades médicas. Los médicos se especializan en dolor porque, como decíamos, es un carácter complejo y por eso necesita una atención especializada. Hay profesionales que se forman en dolor y la analgesia va desde lo que son aspirinas, paracetamol, diclofenac, hasta analgésicos opiáceos como los más débiles como tramadol, metadona y a más fuertes como puede ser morfina, puede ser fentanilo, calmador, entre otros. Yo nombro algunos para que quizás a algunos les suena, algunos tienen ahí de oído o estén tomando. Pero puede ocurrir que cuando se administran este tipo de analgésicos surjan ciertas afirmaciones que pueden estar surgiendo en nuestro pensamiento o en un pensamiento social o familiar que funcionan para nuestro entender como mitos, que es necesario desmitificar para poder tener un mejor acceso a ellos. Uno de los tantos mitos que se escuchan y afirmaciones son:
Los opioides deben darse solo en última opción, acorde a la urgencia del dolor. Esto no, sabemos que no es así. Los opiáceos no solo se administran en situaciones oncológicas, sino también en otras patologías, ¿sí? Y no siempre tienen que ver con una gravedad. Los opioides deprimen peligrosamente la función respiratoria. La dependencia de los opioides es un gran problema. Es probable que la tolerancia se desarrolle rápido. La analgesia va acompañada de sedación y desorden psicológico. Vivir con opioides es peor que la muerte. Los opioides no alivian el dolor, lo hace más soportable. Esto sabemos que no es así, que los opioides, los analgésicos opiácicos sí alivian el dolor, lo tratan. La prescripción temprana de opioides impide posibles tratamientos posteriores. Los opioides se administran en cualquier momento de una enfermedad y así cuando se alcanza el alivio del dolor también se van retirando esta medicación. La prescripción de opioides significa retirarse de los cuidados activos. No, el tratamiento del dolor es un tratamiento paralelo a otros tratamientos como oncológicos o lo que la persona necesite. Los opioides dañan el corazón y los opioides aceleran la muerte. Es necesario que hablemos sobre esto para desmitificar todas estas afirmaciones que muchas veces están en el imaginario colectivo de nuestra sociedad y que impiden un alivio del dolor. Ocurre que nosotras escuchamos a veces que el temor a que el paciente pueda nombrar y consultar con un médico sobre su dolor por temor a que se administren ciertos fármacos, como estos. Bueno, ahora queremos un poco escucharlos a ustedes y vamos a hacer una actividad chiquita que les voy a pedir a cada uno de ustedes, si tienen su celular o están desde la computadora, si pueden escanear este código QR, seguramente les va a abrir una página donde se le va a abrir esta pregunta que dice: cuando tengo dolor, ¿en qué pienso? ¿Qué siento? Si no, también pueden, desde el chat de acá del Zoom, cliquear en el link que les aparece. Le va a redirigir hacia otra página, tienen que poder aceptar que Zoom los redirija a esa página. No se hagan problema que después enseguida se vuelve. En esta Mentimeter, se llama la página que se va a abrir, tienen como 5 espacios para responder qué sienten cuando tienen dolor. Esto es anónimo, no va a aparecer ningún nombre de nadie, así que si quieren, les ofrecemos que puedan compartir. Compartan. Bueno, ahí empezamos a ver. ¿Ustedes pueden ver las palabras que se presentan? Sí, yo las voy viendo, van apareciendo, sí. Perfecto. Bueno, ahí vemos cómo se va como esta nube
de palabras se va llenando, y a medida que las palabras más grandes, las que más se repiten, ¿sí? Chicas, aquí una de las personas nos dice que, bueno, que lo manda a una página que no entiende mucho. Quizás puede escribir algo, nos puede escribir algo también por el chat si desea. Sí, sí. Si es complejo, yo ahora leo el chat también, no sean problema. Ya un poco tenemos un montón de palabras, la verdad, eh, y significados, reacciones. Sí, quizás ya las palabras que aparecen nos identifican a muchas personas, ¿no? Sí. Bueno, las voy a nombrar. Bronca, impotencia, tristeza, angustia, enojo, limitación, desesperanza, dolor físico, malestar, gran malestar. Quiero que se me pase. Limitación, olvidarme, en nada, mente en blanco. Soledad, irritable, lejano, frustración. Pero bueno, vemos que las más grandes son las que más nos significan, ¿no? Impotencia, enojo, tristeza, angustia, malestar, bronca, desesperanza, ¿no? Entonces, con esto queríamos como un poco ejemplificar que el dolor no solo significa desde una experiencia física, sino que expresa todo esto que estamos nombrando, ¿sí? Entonces podemos un poco ubicar, podemos ubicar que el dolor en cada uno es individual, singular, como veíamos algunas expresiones desde lo emocional, lo psicológico, lo vincular, una vez que sea aislamiento, lo social, ¿sí? Esta experiencia que hicimos recién era como un poco para ejemplificar también lo singular y lo individual de cada uno acerca del dolor, ¿no? El dolor que pasa y experimenta uno es diferente a la que experimenta el otro. Y por tal siempre todos los dolores de cada persona son importantes. Le doy la palabra a Graciela. Gracias, Vicky. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a seguir profundizando y trabajando estas dimensiones y esferas psicoemocionales del dolor. Y para ello me vuelvo a centrar en la definición que veíamos al principio, pero acentuando esto. Esta definición es de un grupo internacional que se dedica al estudio del dolor del año 2020, y rescato lo que está en rojo, que además de definir el dolor como una experiencia sensorial y emocional desagradable, asociada o similar a la asociada a una lesión real. En realidad, lo que nos deja esta definición es que los aspectos psicológicos han sido tenidos en cuenta de una manera muy sutil, pero reflejado en esto de similar a una lesión. ¿Qué significa esto? Que aunque no exista una lesión objetiva, se valida el dolor como algo real. Porque como experiencia subjetiva es una emoción, y me remito a esta frase de un médico especializado en educación médica, sus colegas, en relación a este aspecto clínico del dolor y su tratamiento, que hace muchísimas décadas se refería a que el cuadro doloroso que estudia la medicina no se refiere a la fotografía de un hombre enfermo en cama, sino a la pintura impresionista de un paciente en el entorno de su casa, su trabajo, sus relaciones, sus amigos,
sus alegrías, sus preocupaciones, esperanzas y miedos. Para 1984, un médico terapista, desarrolló este concepto de el dolor y su vínculo con el sufrimiento, con un artículo que fue paradigmático y publicado en estas publicaciones, digamos, que son revisadas por pares, como el New England Journal of Medicine. En esa publicación, Eric Cassel alertó con esto de que los que sufren no son los cuerpos, son las personas, denunciando la menor atención que se le estaba prestando hasta ese momento al problema del sufrimiento en la educación, la investigación y en la formación de los médicos, y estableció una distinción basada en sus observaciones clínicas entre sufrimiento y dolor físico. Planteó también que si queremos atender el sufrimiento es importante de entender cómo definimos el concepto de persona. El autor dice que la persona se construye alrededor de un cuerpo, un carácter, una personalidad, un pasado, una memoria, una educación emocional, una forma de afrontar las dificultades, una historia, una cultura, una familia, una red de relaciones sociales y también de relación consigo mismo, una vida interior de sueños, creencias, aspiraciones y deseos. También hay una dimensión espiritual o trascendente referida a la relación con algo superior a través de la fe. Según el modelo propuesto por Cassel, la amenaza a la integridad de cualquiera de estas estructuras de relación puede ser fuente de sufrimiento. Miguel de Unamuno, poeta español, define en una poesía que me pareció que podía ser un buen ejemplo de lo que queremos transmitirles hoy: si aunque lo creamos por autoridad, no sabemos tener corazón, estómago o pulmones hasta que no nos duelen, oprimen o angustian. Es el dolor físico, siquiera la molestia, lo que nos revela la existencia de nuestras propias entrañas. Y así ocurre con el dolor espiritual, con la angustia, pues no nos damos cuenta de tener alma hasta que ésta nos duele. Y lo que pensaba en relación a esto es que en este fragmento de esta poesía, el dolor está referido a un ruido, a una señal, a una sensación que se hace perceptible. Podríamos pensar como lo opuesto, que el alivio tendría que ver con el silencio y el bienestar. Y para empezar a definir más cuidadosamente lo que queremos transmitirles, el sufrimiento sería el grito que el dolor produce. Para pormenorizarlo un poco más, detallarlo un poco más, consideramos experiencia de sufrimiento cuando una persona está afrontando algo que percibe como una amenaza importante para su vida y siente que está exhausto y que carece de recursos para hacerle frente. En el trabajo que mencionábamos antes, Cassel plantea que el lenguaje que describe y define el sufrimiento del paciente es diferente al lenguaje de la medicina, por lo que frecuentemente hay una desconexión entre la historia clínica y la narrativa del paciente. Ramón Vallés, que fue otro importantísimo psicólogo español, que también se ocupó de estos temas, trabajó en definir una herramienta para poder evaluar la experiencia de sufrimiento, considerando que tenía que ser una herramienta rápida, sencilla, no ser invasiva, medir aspectos subjetivos y rápida de administrar. Y encontró que esa herramienta podía ser la percepción subjetiva del paso del tiempo. En una situación de enfermedad, cuando la persona tiene la sensación de que el tiempo no pasa
respecto al tiempo cronológico podría constituir un indicador de malestar, mientras que cuando percibe que el tiempo pasa con rapidez, podría traducir un estado de mejoría o bienestar. Y las preguntas para evaluar esta percepción subjetiva del tiempo son muy simples. ¿Cómo se le hizo el tiempo hoy? ¿Cómo lo pasó hoy? ¿Cómo se sintió este día, esta tarde, esta noche? ¿Por qué? En el encuentro con un paciente con dolor que nos consulta, el ocuparnos del sufrimiento constituye para el psicooncólogo un compromiso que supone responsabilidades tanto técnicas como éticas. Y a propósito de la reflexión sobre el tema, podemos preguntarnos si tiene algún sentido el sufrimiento. Realmente no. Y si no, preguntémosle a los pacientes que actualmente están sufriendo dolor no controlado. Es cierto que aunque el sufrimiento no tenga sentido, hay personas que encuentran un sentido en él, pero no gracias al dolor, sino a pesar de. Y en ese sentido, no se trata de enaltecer el sufrimiento, sino de aprender a partir de la experiencia. Si la ética es la pregunta por lo bueno o lo malo de la conducta y los acontecimientos humanos, también podríamos reflexionar y preguntarnos si el sufrimiento es algo bueno. La respuesta es no. Todos sabemos que somos limitados, que el ser humano es contingente y que esta contingencia forma parte de nuestra propia naturaleza. La aceptación de esta realidad, que por sí es dolorosa y compleja, no supone asumirlo estoicamente ni soportarlo con resignación. No podemos considerarlo algo inevitable ni tampoco favorable, dado que contamos con herramientas adecuadas para su alivio y su control. En las últimas décadas se han comenzado a estudiar los factores culturales y su influencia en la vivencia y en la expresión del dolor. Existen diferencias lingüísticas y semánticas entre diversos grupos culturales que hacen a la valoración y la expresión del dolor dependiendo de sus creencias específicas. Gran parte de la diversidad cultural en la expresión observada de dolor puede explicarse en función de los efectos de un moldeamiento temprano, de un aprendizaje durante las primeras experiencias de encuentro con el dolor que va a condicionar en la vida adulta las respuestas posteriores a él, como la repetición de un fenómeno aprendido. Resulta de importancia en relación a este tema que el equipo tratante conozca de estas diferencias culturales que influyen y determinan las respuestas al dolor físico, para no considerar como anormales o patológicas aquellas que son diferentes de su sesgo personal. Porque tales diferencias pueden inhibir o interferir con la atención médica adecuada al paciente y perpetuar un síndrome doloroso al considerar que el paciente puede estar exagerando su dolor o por el contrario, que el dolor no es un problema cuando su respuesta es estoica porque no se queja. Es imperativo entonces que junto con las recomendaciones médicas para controlar el dolor, el especialista sea consciente y conocedor de los factores culturales que pueden estar influyendo en su vivencia, en su expresión y en su modo de afrontamiento. Las culturas van a definir también el concepto de familia. Mientras que para algunas culturas se considera familia a la familia nuclear formada por padres e hijos, otras culturas el concepto de familia se refiere a todos aquellos miembros unidos por lazos de sangre o parentesco, tíos, abuelos, primos, con los que se mantiene una relación estrecha. El grupo cultural al que pertenece el paciente va a determinar quién es el miembro de la familia que va a tomar decisiones, quién se va a hacer cargo de la comunicación frente al grupo tratante, cómo se va a implicar cada uno desde su rol, cómo se va a transmitir la información médica al resto de la familia, qué grado de cohesión hay entre sus miembros
y cómo va a reaccionar la familia como una unidad a todos los cambios que se van produciendo desde el momento del diagnóstico. En general, hacemos una gran distinción en dos grandes situaciones o grupos o características. Observamos culturas en las que se valora la autonomía y la independencia. Están compuestos por familias en las que existe un límite bien diferenciado entre sus integrantes. El paciente en este modelo de familia va a asumir la responsabilidad de su cuidado médico, tomando decisiones con autonomía respecto del resto de la familia, y tendrá como consecuencia una mayor percepción de control sobre la enfermedad y los tratamientos que recibe. En el otro modelo, en otras culturas, se valora la fusión y la dependencia. La comunicación es estrecha, la lealtad familiar está por encima de cualquier principio, las familias se convierten en una unidad de tratamiento abroquelada, donde el paciente va a encontrar mucho apoyo familiar para afrontar la enfermedad y la carga de responsabilidad va a ser compartida. Pero por el contrario, su percepción de control y de autonomía puede verse reducida. Es decir, que las creencias que la familia tenga acerca de la salud y la enfermedad se van a transmitir de una generación a otra a través de patrones de comportamiento y de actitud, y estarán influidos no solo por el grupo cultural al que pertenece la familia, sino también por la misma idiosincrasia familiar. La cultura en la que crecemos tiene un papel esencial en el modo como percibimos y respondemos al dolor. Hay una tendencia clara, al menos en nuestra cultura, que el cuidado del paciente se organice o se estructure a través de un cuidador principal. Es la persona con un vínculo cercano de parentesco que asume la responsabilidad del cuidado de un ser querido que vive la situación de enfermedad crónica. Hay que destacar que el rol del cuidador supone estar expuesto a situación de agotamiento y sufrimiento social y familiar, que frecuentemente se extiende del paciente y el cuidador hasta la familia y la sociedad. Un cuidador sufre cuando la experiencia de cuidado altera su vida cotidiana por mucho tiempo, porque esto le produce una sensación de impotencia, o tiene la percepción de que los recursos de su entorno y sus capacidades son insuficientes para afrontar el cuidado de un ser querido. Por supuesto, no todos los cuidadores viven esta experiencia como sufrimiento. Algunos lo asumen con gran capacidad frente a la adversidad, manifestando una actitud de resiliencia. La presencia de dolor crónico no controlado altera el equilibrio familiar, imponiendo una reorganización de sus rutinas y estilo de vida. El dolor provoca irritabilidad, solicita la comprensión del grupo familiar, pudiendo producir malentendidos que exacerban los conflictos previos. El estado de ansiedad, ira o tristeza suele agravar el cuadro doloroso. La persona que padece dolor ya no es la misma. Se la suele mirar a la luz de sus comportamientos pasados. Muchas veces se le reprocha que haya cambiado sin tener en cuenta su circunstancia. El dolor provoca irritabilidad, el estado de ansiedad, ira o tristeza suele agravar, como decíamos, el cuadro doloroso, y muchas veces las capacidades personales de adaptación y de tolerancia constituyen una exigencia para todos los integrantes de la familia. Los vínculos afectivos se debilitan, las familias tienen el sentimiento de vivir inmersos en demandas constantes y cambiantes sin ser retribuidos con el alivio o el bienestar del enfermo. Podemos decir que el dolor es lo que la persona que lo sufre dice experimentar como experiencia emocional, y se verá modificado por una serie de factores que, atendiendo a esta descripción que estamos realizando, lo que queremos transmitirles es que el foco de nuestro trabajo en psico-oncología no es solamente la atención al paciente, sino la atención de su familia, dada la repercusión que la situación de dolor y sufrimiento produce
en todo su entorno familiar. Vamos a hablar de momentos que son especialmente difíciles, momentos especiales desde lo anímico cuando un paciente sufre dolor. Por ejemplo, la noche. Por la noche se impone la oscuridad, el silencio, la soledad, circunstancias que a lo largo de la vida en algún momento nos inducen al descanso, a la reflexión, al crecimiento personal o al trabajo creativo. Cuando una persona no está bien con la oscuridad, suelen aparecer los miedos, que entre otras cosas impiden conciliar el sueño. Después de una noche sin dormir, el paciente se siente cansado y el umbral de dolor disminuido. Otro momento emocional muy delicado es la soledad. La soledad convoca pensamientos catastróficos que hacen que el paciente requiera dosis adicionales de analgésicos para aliviar el dolor físico y el dolor anímico del desamparo. Y otra situación con la que nos encontramos frecuentemente tiene que ver con el alta y el ingreso. Estas circunstancias son de gran impacto para el paciente y pueden producir un aumento del dolor. Cuando se ingresa a una internación y directamente proporcional al tiempo que se lleva internado, va a haber temor e incertidumbre al momento del alta. Que esto en general produce una sensación ambivalente. Por un lado, puede estar deseando irse a casa, pero cuando llega el día de irse, o casi siempre en la víspera, empieza a tener miedo de perder la sensación de protección que la internación le brinda. Por el contrario, cuando está en su casa y es necesario internarse, paciente y familia experimentan angustia al dejar el espacio seguro del hogar a otro lejano vivido como extraño y amenazante. Quiero referirles una experiencia que ustedes tal vez pueden haber experimentado directamente o compartido con un ser querido. Pacientes nos refieren esta situación muchas veces como un peregrinaje que tienen que atravesar hasta llegar a un lugar, a un equipo, a una institución, donde pueden ser abordados, como decía Victoria, el dolor en sus distintas esferas. Hasta llegar a ese momento, muchas veces el paciente atraviesa un camino muy difícil porque el dolor no es convalidado. Algunos pacientes afectados por dolores a veces son blanco de las sospechas del entorno, que irritados por su impotencia para aliviarlo, intentan, no de manera exitosa, considerar al dolor como dolor emocional o dolor psicológico. Y el paciente emprende una búsqueda incansable de una causa orgánica para su dolor. Para él, para quien está padeciendo dolor, psicológico significa imaginario o no real. Y esta expresión suena como una sospecha que cuestiona su sinceridad. Los pacientes en esta situación van de un consultorio a otro hasta poder encontrar un lugar donde anclar, con sus imágenes y con sus estudios, sin recibir la respuesta esperada. Su existencia se transforma en una búsqueda del reconocimiento del dolor o una lesión que la medicina no identifica en el plano anatómico ni fisiológico. Con lo cual, reforzamos que el dolor nunca es un simple asunto de nervios y neurotransmisores. Exige un encuentro personal y cultural con su significado. Insistimos en que la demanda del paciente es siempre real y legítima. Como en otras áreas de la expresión psicodinámica, lo fundamental es validar lo que el paciente expresa. Sus quejas deben ser interpretadas, deben ser interpretadas como algo más complejo que el dolor mismo, es decir, las causas de su sufrimiento. Cuando comenzamos el taller, nos interrogábamos qué nos duele cuando hay dolor. Intentamos acercar a partir de lo trabajado, a partir de la nube,
de respuestas que ustedes realizaron y nos acercaron, algunas conclusiones. Nos duele no tener alivio, duele el tener que depender de los demás perdiendo autonomía, el sentir ira y enojo que aleja a los otros, el percibir agotamiento, la dificultad para poner en palabras lo que se siente. Duele la falta de voluntad propia o la incapacidad de los demás para estar aún en silencio, escuchando sus sentimientos y experiencias o discutiendo las implicaciones de lo que está pasando. Duele la pérdida de un horizonte de esperanza. Me permito agregar, a partir de lo que ustedes nos señalaron, duele el convivir con el peso de la incertidumbre. Y del mismo modo, para terminar, o ir terminando, con una mirada más alentadora y esperanzadora, porque el tema lo tiene, nos preguntábamos, cuando me duele, ¿qué me alivia? Seguramente habrá muchos más aspectos que estos que hacen a la singularidad de cada uno de ustedes. Alivia que el dolor se calme y que el sufrimiento cese. El sufrimiento se puede aliviar aunque el dolor se vaya calmando de a poco. Alivia la compañía empática y compasiva, los abrazos, los silencios, las muestras de afecto, ejercer autonomía personal en la toma de decisiones, poder compartir necesidades y deseos. Alivia la comunicación directa y franca con el equipo tratante. Alivia la música, el humor, la conversación pausada y los momentos compartidos. Bueno, y también como un poco compartir nuestro trabajo acá cuando se nos presenta un paciente o los familiares de un paciente que está experimentando un dolor no controlado. Nuestro trabajo, entre otros, es vehiculizar hacia una atención correspondiente del dolor con un profesional que se encargue de realmente tratar con los analgésicos correspondientes ese dolor que está molestando, no está controlado de manera adecuada, favoreciendo la comunicación con el personal de salud y adherencia al tratamiento, ya sea por las tomas, por horarios, detectando los síntomas, reordenando esta medicación. Psicoeducación en cuanto al dolor, que un poco quisimos acercarle. Nosotros sabemos y lo vemos mucho en el consultorio que cuando un paciente desea ser informado y quiere acercarse a la información de lo que le está pasando, eso alivia mucho la incertidumbre que Graciela comentaba. Favorecer la expresión emocional del dolor, darle lugar, brindar al paciente herramientas de percepción de control sobre lo que está vivenciando, ¿no? Una cosa es que nos inunde este dolor sin saber lo que está pasando y otra muy diferente es tomar una posición activa ante este dolor. Alivio de síntomas psicológicos y emocionales, bueno, actitud activa ante el paciente ante el dolor y que tenga la sensación de control. Trabajo con familiares y cuidadores principales, previniendo la claudicación de ellos. Claudicación decimos cuando los familiares o los cuidadores están como agobiados, ¿no? De tanta tarea burocrática y todo lo que lleva el estar con el paciente que está atravesando un dolor no controlado. Pautas no farmacológicas del dolor, como la actividad física, la recreación, la relajación. Favorecer el apoyo social y de la dimensión espiritual, cual sea su expresión sobre religión, naturaleza, cuidado de animales. Y abordaje del malestar anímico que todo esto implica. Bueno, hasta acá un poco todo lo que quisimos comentarles y lo que nos pareció pertinente expresarles. Lo que quieran consultar, preguntarnos, ya sea por el chat. Bueno, esto seguramente Gabriela vos lo vas a coordinar. Sí, bueno, muchísimas gracias realmente por todos los conceptos. Tenemos una pregunta que se refiere a que, bueno, sabemos que el dolor físico se calma con algún medicamento, pero ¿qué pasa con el dolor emocional? Creo que tiene mucho que ver lo que comentaban en la última diapositiva, pero bueno, sí.
de todas maneras quieren agregar algo. El dolor sobre emocional. este tema. Sí, sí, Gabriela, nuestro foco de trabajo como parte del equipo que atiende pacientes con dolor es aliviar el malestar emocional de muchas maneras, ampliando la mirada con muchas estrategias. Victoria hablaba recién de contar con información adecuada. La sobredosis de información intoxica, pero la información adecuada alivia. La información de buenas fuentes, la información que viene de los médicos. Procurar, desde el punto de vista cognitivo y conductual, la implementación de pequeñas metas, pequeñas actividades que se puedan hacer en el día a día, para evaluar qué es posible, para incrementar la sensación de eficiencia y de control de lo que está pasando, generar canales de comunicación en la familia, si hay situaciones de malentendidos o problemas en la comunicación que agregan disgusto, que agregan dolor, que agregan tensión. La tensión se suma al cuadro doloroso, incrementándola. Digo, desde nuestro rol también articular y compartir la información sobre la situación del paciente con el resto del equipo tratante y sumar recursos, ¿no? Creo que el foco de nuestra tarea tiene que ver con el dolor emocional para evitar que se transforme en un cuadro de sufrimiento, que no significa que no lo podamos abordar, pero es mucho más complejo y de difícil instrumentación, y que genera un agotamiento de los propios recursos. Otra, fue un comentario, pero quizás, digamos, se puede convertir en pregunta, o quizás ustedes también pueden hacer una reflexión sobre este comentario, que dice: pienso que quisiera volver a aquella mujer que fui. Siempre digo, en mi otra vida yo hacía tal cosa, y siento enojo por no poder volver a reconocerme. No sé si ¿Quieres que lo respondamos o te parece que lo podamos comentar, Gaby? Pienso sí para ustedes, digamos que sí, o sea, fue como una declaración, claramente cuando hablábamos de las palabras en la encuesta, pero bueno, quizás para ustedes vale la pena algún comentario sobre, o alguna recomendación, digamos, sobre este estado de ánimo, ¿no? Esto como querer volver el tiempo atrás es otro comentario también que me parece parecido a este último. Me da la impresión que toda situación de crisis, y el diagnóstico oncológico lo es, y la presencia de dolor también, supone una modificación en la percepción o en el sentido que uno tiene de sí mismo. Hay una modificación en la percepción de los tiempos. Lo que los pacientes refieren es que están abrumados por un presente que los estanca, del que no ven la perspectiva de la salida, con un pasado, parece una letra, voy a hacer como el tango, un pasado que añoran, pero al que cuesta volver, porque da mucha pena y mucha nostalgia, y un futuro cuyo horizonte se ve muy lejano. Creo que esto hace a la crisis de algún modo existencial, o a la crisis vital que significa un diagnóstico oncológico. También queremos señalar esto, ¿no? No necesariamente el diagnóstico oncológico se ve acompañado del cuadro doloroso. Es una señal más que convoca nuestra atención para abordarlo, aliviarlo y resolverlo. No es que es inevitable, así como es abordable, digamos, y no hay que soportarlo estoicamente porque es así y hay que vivirlo con resignación, tampoco significa que vaya emparentado necesariamente a un proceso de enfermedad oncológica en todos los casos, ¿no? Y que vemos dolor con distintas intensidades en distintos momentos de la trayectoria de la enfermedad. Hay un dolor
que está indicando los signos o síntomas que llevan a un diagnóstico. Hay un dolor que puede ser producido por los tratamientos, pero que en todos los casos, a cargo de los especialistas en tratamiento del dolor y del resto del equipo tratante, amerita su evaluación y su abordaje adecuado para poder aliviar. Y tenemos también una pregunta que concretamente se refiere al miedo que produce el dolor. ¿Cómo se puede combatir este miedo o cómo se puede abordar esta situación de miedo? Bueno, un poco hacer la consulta pertinente, ¿no? En el momento que se tiene dolor y se tiene un temor a un dolor más agravado, ¿no? Hacer la consulta pertinente con el especialista en el dolor y que esto puede pasar más adelante o si no se alivia totalmente con la analgesia que le están indicando, ¿no? Generalmente sí, el miedo es esperable en todos los casos, pero si se tiene la información adecuada, la atención médica y psicológica también adecuada, los profesionales pueden ir acompañando ese temor y disminuyendo la brecha, ¿no? Un temor más pequeño. Bueno, también tenemos muchos mensajes de agradecimiento, muchos mensajes relacionados, bueno, de agradecimiento. A ver, otra pregunta. Llevo 13 años conviviendo con la enfermedad y últimamente me debilité mucho emocionalmente. Me demostré fuerte y le hice frente muchos años. ¿Y será que estoy cansada? Es la pregunta. Bueno, difícil. Es como una pregunta muy personal también, es un poco más difícil de responder, ¿no? Sí, habría que ver, bueno, caso por caso, habíamos hablado mucho también del dolor con su singularidad, ¿no? Que implica el dolor no solo desde una lesión, como hablábamos, sino el atravesamiento por todo un tratamiento, por toda una enfermedad, por un diagnóstico. Entonces, bueno, de tantos años de haber atravesado la enfermedad, seguramente que en algún momento esto puede claudicar y puede generar esta sensación de cansancio, ¿sí? La sugerencia, me permito, de que ese cansancio sea consultado con un profesional, abordado, ¿no? Que no se quede solo la persona con esta sensación, sino que sea trabajado en un espacio profesional. Totalmente. Totalmente. Bueno, también hay una reflexión que dice que el dolor de los pacientes oncológicos es diferente, es un dolor incomprensible, distinto a otros dolores o a los dolores provocados por otra enfermedad, lo cual puede aumentar la experiencia del dolor. ¿A ustedes como profesionales les parece también como que hay una diferencia en el dolor en cuanto al origen de la enfermedad o al tipo de enfermedad? Sí, porque duele más allá de la lesión, duele el miedo y duele el significado del dolor. Hay estudios comparativos desde hace mucho tiempo que acuerdan, digamos, concluyen en que evaluados grupos de pacientes con dolor de intensidad parecida, unos con patología oncológica y otros no, mientras no se conocía el diagnóstico porque se estaba en proceso de estudio, ambos grupos de pacientes tenían la misma necesidad de consumo de analgésicos y su situación emocional era adaptativa, estable. Al momento de conocerse el origen del dolor, el consumo de medicación como un parámetro clínico objetivo se incrementó notablemente y no se habían producido nuevas lesiones físicas. Es decir, que duele el saber por qué nos duele, ¿no? Y eso evidentemente tiene que ver con lo que comentábamos, tiene que ver con el propio sistema de creencias, con las creencias del entorno, con el significado del dolor
en distintas culturas. Por eso que es importante pesquisarlo y trabajarlo, como decíamos, en el espacio médico profesional adecuado. Bueno, también hay una pregunta que se refiere a la situación de los pacientes crónicos, ¿no? Dice, bueno, ya no seremos los mismos, siempre, aunque no haya dolor físico, se sabe bueno, que el hecho de que se declare la enfermedad crónica, esto también nosotros en la Fundación lo hablamos mucho, de que en definitiva pensar que el cáncer puede ser una enfermedad crónica, en realidad es entre comillas una buena noticia frente al criterio que había antes de que el cáncer era siempre una enfermedad terminal. Lógicamente que el hecho de ser crónica que extiende nuestra vida, pero siempre los planteos son la calidad de vida del paciente, y en eso es lo que se trabaja mucho hoy en día en la medicina, y trabajamos también nosotros como acompañamiento o apoyo emocional de lo que representa tener una enfermedad crónica. Pero lógicamente es que nuestra vida cambia por completo. Me parece que eso también es un tema que se trabaja mucho desde el área de la psicooncología, ¿verdad? Es un poco afrontar esa situación. Bueno, también duelen la tristeza, la ansiedad, la incertidumbre, esto ya se habló, y el dolor como sufrimiento. Bueno, no sé si quieren, bueno, de nuestra parte, muchísimas gracias. Y bueno, y si quieren decir algunas palabras como para ir cerrando y por estos últimos comentarios. Graciela o Victoria o ambas. Muchísimas gracias a vos, Gabriela, por este espacio. Siempre es un honor y un privilegio poder compartir reflexiones y experiencias y vivencias con las personas que están interesadas en estas temáticas, y a quienes agradecemos inmensamente la escucha, la comprensión, el respeto, la cordialidad. A IAF, que nos da la posibilidad, con la pertenencia y con el trabajo sostenido de tanto tiempo, desarrollar esta pasión. Y queremos agradecer también a Daniela, a Dani Calegari, que en cada uno de los eventos donde ustedes nos convocan, nos presta con tanta generosidad su creatividad, su alegría, su talento. Así que, bueno, un afectuoso abrazo para todos ustedes. Totalmente, bueno, Dani, miembro del equipo de FUCA, y es cierto, coincido con toda la descripción. Bueno, esperamos que realmente a través de este taller los hayamos podido ayudar, como dice uno de los agradecimientos, a comprender un poco mejor lo que están viviendo todas las personas que participan. Recuerden que se puede volver a escuchar la charla. Sabemos que es un tema difícil, muy difícil de abordar, por eso doblemente agradecemos a las profesionales que nos acompañaron hoy, a las licenciadas Graciela Cuello y Victoria, y bueno, y los invitamos a todos a seguir a FUCA en las redes sociales, en la página web, y a enterarse de muchas otras actividades que vamos a seguir realizando. Acá, bueno, una última pregunta. ¿Cómo sabemos si necesitamos psicooncología? Creo que vale la pena siempre preguntar, ¿verdad? No sé, Graciela sonríe. Una consulta es útil y es importante, y permite que uno conozca de sí mismo y conozca de sus fortalezas y sus debilidades. Y a propósito de lo que la persona decía recién, una de las personas, ¿no? Que yo siempre fui fuerte. Uno no deja de ser quien es. En realidad lo que sumamos es administrar la energía y los recursos para encontrar motivos para seguir adelante. Así que un buen gesto, tal vez,
una buena decisión de autocuidado es poder realizar una entrevista con nuestro equipo. Me parece que nunca hemos considerado que no sea necesario, y siempre tenemos algo para transmitir y para aportar. Bueno, de nuevo, muchísimas gracias. Gracias. Un abrazo a todos. Gracias, Gaby. Gracias a todos. Saludos. Un abrazo muy grande y un beso a todos. Un gran cariño. Cerramos. Chau, chau. Chao. Saludamos así.